Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. If I only knew your name, I'd go from door to door. Voces Rebeldes. Es un podcast de entrevistas que presenta artistas que han desafiado los límites de la creatividad, conducido por Estela Tellez y Paco Dorado. Viernes 11 horas por Conexión Dispersa. Hola, yo soy Mara Advertencia, rapera zapoteca, periférica, feminista, originaria de la ciudad de Oaxaca, y les invito a que escuchen Voces Rebeldes. Del otro lado del espejo, miro una luz sin poder ver mi reflejo. De nueva cuenta miro un rostro que no es mío, y en su mirada veo verdades que no admito. Me he convencido que debo de ser esa persona, pero sigo buscando detrás que esconden las sombras. Pues no soy esta que tú ves ante el micrófono, soy una mujer más que intenta cambiar este mundo. No todo es escenario e incómodos monólogos, y a mi identificación también la marca un número. Supe a la mala que es mejor la sinceridad, y conmigo misma es que tengo que comenzar. No soy perfecta, no tengo todas las respuestas, y de cuando en cuando me topo con mi propia incongruencia. A veces pienso puedo ser mejor si quiero, pero es pesado tener que cargar siempre con ello. Y entre tanto tropiezo y lidiando con mis fantasmas, tengo claro ante lo peor siempre guardar las esperanzas. Del otro lado del espejo, miro una luz sin poder ver mi reflejo. Persigo luciérnagas en la oscuridad, sin saber si esto es un sueño o es verdad. Pero quiero creer que se puede lograr. Por eso mantengo mi fe en estas palabras. No creo en las rutas correctas, creo que hacemos preguntas y vamos buscando respuestas, guardando el miedo, aparentando fortaleza. Y es que me debo a mí misma poder cumplir mis promesas. Te lo confieso, muchas veces ha sido la rabia la que me ha mantenido en pie cuando ya no hay nada. Y se me ha equivocado una vez tras otra, una toma malas decisiones con el alma rota. Pero hoy permito dejar supurar la herida, dejar que mi lado vulnerable es el que te escriba. Tengo peores pensamientos, pero estos son buen pretexto, y estos diálogos hacia mi interior encuentran salida. A veces intento quedar bien con el resto, y entre las expectativas de fuera yo no me encuentro. Pero aquí sigo, cada día un nuevo comienzo, con la música de guía y el rap como mi instrumento. Del otro lado del espejo, miro una luz
episodio ya número 56 de Voces Rebeldes. Y tengo que decir que otra vez estoy yo muy emocionada porque yo en la más fan. Ahorita van a escuchar a nuestra gran invitada. Mucha admiración ahí en este recinto el día de hoy, porque además nos invitó Ricardo a grabar aquí a su estudio. Entonces, antes de que otra cosa suceda, Paquito Dorado, ¿cómo andas? Hola, pues muy bien, también muy contento y nervioso. Pero muy contento, la verdad. Traigo como muchos encargos, ¿no? Ya ahorita vemos. Y pues muy contento, la verdad. Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos aquí. Y pues la invitada de hoy nos estamos volando la barda, ¿no? Bienvenida, Mare. Mare Advertencia. ¿Por qué? Aquí cada quien se presenta como quiere. ¿Por qué no te presentas, por favor? Gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Mare Advertencia, para quien no me conozca, y pues bueno, me dedico al rap hace ya 20 años, hago talleres, soy gestora cultural, me encanta el chisme y bueno, es lo que me convocó a venir aquí hoy. Oye, bueno, pues bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Y precisamente yo te iba a preguntar, ¿qué se siente cumplir 20 años? Porque tuviste hace poco tu celebración, increíble que estuvo el escuchar corear tus canciones, el escuchar la vibra de la gente. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? Y además, ¿qué se siente tener 20 años en esta industria que la neta es pues bastante pues machista, ¿no? Bastante castigadora con las mujeres. Mira, la verdad es que no fui consciente como del paso del tiempo. O sea, cuando empezamos a rapear, cuando yo empecé a hacerlo, no había como un pensar hasta dónde nos iba a llevar, no había como una expectativa de nada, solo era una necesidad de hacerlo. Los años fueron pasando poco a poco, de repente cumplí 10 años y no hubo una celebración porque también como en ese momento no había una expectativa de la música en sí, no era algo que me gustaba hacer, pero no tenía como esta claridad o esta visión de lo que significaba tener 10 años como música independiente. Cuando llegué a los 15 años, igual, ¿no? O sea, además como ciertas situaciones de la vida, ¿no? Que entre nuestras propias heridas coloniales, ¿no? Que hace que una se sienta que no es capaz o que no tiene que no ha logrado las cosas que deberíamos haber logrado dentro de la sociedad, dentro de la industria, no éramos como ya en los números o en la visibilidad, era como solamente querer hacerlo, pero además como temas personales que de repente pues también nos atraviesan. Yo no tenía antes como una claridad de qué significaba este camino de años y años, y de repente cuando ya empiezo a ver como ya son 20 años, o sea, fue como no aguantamos solo los 5, sino los 10 y los 15 y de repente son 20 años. Y además que nos tocó en un año donde se estaban celebrando los 50 años del hip hop en el mundo. Entonces creo que era como una, ¿cómo decirlo? Como vernos a lo lejos y darse cuenta que de esta historia que se está celebrando en el mundo éramos parte teniendo 20 años ya, ¿no? Y hablo siempre en colectividad porque la verdad es que aunque Mare Advertencia soy yo, no podría estar yo aquí si no hubiera atravesado por un montón de procesos donde conocí mucha gente, ¿no? Yo empecé con un grupo, con un crew, entonces después el camino me fue llevando en solitario, pero ahora trabajo con un equipo también y todo el tiempo estoy como en esta negociación colectiva, ¿no? Donde Mare es la que da la cara, pero al final hay un montón de gente alrededor echando porras, ayudando a que las cosas sucedan, no dando consejos, regañando, o sea, como esa colectividad que una necesita también, esta cultura más grande, este acuerpamiento más grande, que afortunadamente hace un poco más fácil el hacer la música, porque si bien, como dices, pues la realidad es que en México no la tenemos fácil como mujeres, pero además siendo rapera en un género que no era parte de la industria musical hasta hace pocos años, como desde la escena independiente, desde el underground, desde las periferias, ¿no? Desde la provincia, porque yo soy de Oaxaca, ha sido un camino, pues sí, muy difícil, con mucha incertidumbre hemos pasado ese camino, pero afortunadamente creo que lo que no ha faltado es el aferre, las ganas y sobre todo la gente que ha apoyado. Qué padre. Mira, tu música siempre evoca la resistencia a los pueblos originarios, a la periferia, ¿no? Y a la lucha, ¿no? O sea, eres activista, o has sido activista desde pequeña.
Y yo quiero saber cómo era Mare de niña, ¿no? Pero antes, siempre se nos pasa presentar la canción que La canción que escuchamos. y nos gusta, también me gustaría que nos hablaras un poquito de Luciérnagas, que fue la primera canción que escuchó toda la banda. Y pues bueno, eso. Bueno, empezando por la presentación de la canción, es una canción que yo siento que es de las más personales que tengo hasta el día de hoy. En otro momento, como bien dices, como mucho de lo que yo construía era con bastante rebeldía, con bastante dureza, ¿no? Como mostrando una parte muy fuerte, digamos, de mi historia. Y la realidad es que una se cansa, ¿no? Como después de estar cargando tanto y de querer tener siempre las respuestas y de estar trabajando constantemente y de estar como intentando ser funcional en un sistema que nos está constantemente golpeando, una se rompe. Y creo que Luciérnagas para mí fue como ese momento de vulnerabilidad en el que tuve que reconocer que estaba rota. Y no fue como una certeza o una iluminación de, oh, necesito ayuda. No, es un caos constante donde una se tiene que ver a sí misma rota, vulnerable, donde tenemos que negociar cómo enfrento la vida ahora reconociendo que soy humana, que no tengo todas las respuestas, que no puedo como siempre con todo, que no tengo la fuerza. Entonces, como para mí Luciérnagas es un proceso donde logré hablar desde ese lugar de una herida, yo siento, de una herida abierta, de una herida que todavía sigo sanando y que creo que para mí fue como tener que encontrarme y tener que abrazar la que yo era en esa vulnerabilidad. Y bueno, decidí compartirla también como en ese miedo a ser vulnerable, porque lamentablemente es que sí, nos da miedo ser vulnerables, ¿no? Siempre mostrarnos desde la fortaleza es como lo que queremos, pero cuando la vida no se puede sostener, pues una tiene que aceptar también que no puede, ¿no? Entonces creo que ese lugar es desde donde escribo esa canción de Luciérnagas. Ay, bueno, respecto a cómo era Mare de pequeña, que te preguntaba Paquito. Ahora esa, bueno, yo creo que justo siempre he sido esa mujer vulnerable, siempre he tenido como muchas situaciones. Esto que mencionas del activismo, en realidad yo no me nombro activismo a mí misma y tengo un porqué. Yo creo que el activismo, nombrarte así, es una elección. Mucha gente no tuvimos una opción. O sea, nos tocó tener que ser duras, nos tocó tener que organizarnos, nos tocó tener que sobrevivir a un contexto precario, a un contexto violento, donde era o te organizas o te lleva la corriente, ¿no? Entonces, creo que para mí es como yo hice lo que me tocaba hacer. Y incluso en la música sigo haciendo lo que me toca hacer, ¿no? En un momento cuando mi historia empezó a tener como más visibilidad, digamos, para mí o del contexto en el que estaba habitando, donde veía muchas injusticias. Yo vengo de la periferia de Oaxaca, que si la gente piensa en Oaxaca es esta fotografía colonial, ¿no? El lugar turístico, para todo lo bonito, ¿no? Para que tú disfrutes. Yo no vengo de ese Oaxaca, yo vengo de la periferia, donde no había pavimento, donde no había luz eléctrica, donde la banda del barrio se tuvo que organizar para poder gestionar todo, ¿no? Para poder gestionarse la vida y además en un abandono del Estado donde había mucha violencia, donde se veía esa ausencia, digamos, de esta autoridad que nos nombran y de la que se supone que somos parte, ¿no? De estos estados-nación, y de repente era como, no es cierto, ¿no? O sea, a mí me tocó crecer en un contexto rudo y desde ese contexto rudo me tocó tener que observar cuál era el camino que quería hacer, ¿no? Afortunadamente, como digo, siempre hablo también de colectividades porque a mí me tocó ver a mi familia organizarse, a los vecinos y vecinas organizarse, a mucha gente alrededor que fueron como mis maestros y maestras de vida, ¿no? Como tener que hacer lo que nos corresponde. Y bueno, también la historia triste de mi vida es que a los 5 años mi papá fue asesinado, víctima colateral de un conflicto agrario del que existen muchísimos en el país, pero que en ese entonces quizá no había una conciencia política al decir qué estaba pasando, ¿no? Solo sabíamos que esas injusticias nos tocaron, que de repente la figura paterna, que además mi familia sí es una familia tradicional, que cree en esta historia de que tenemos que ser una familia tradicional, el papá, la mamá, las crías, ¿no? Y entonces el papá es el que va a cuidar y es el que está a cargo, y de repente mi familia no lo tenía. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de lo que le correspondía para salir adelante. Y a mí me tocó tener que ver también a esas mujeres, ¿no? A mi mamá, a mis tías, a mi abuela, donde había una ausencia masculina por circunstancias de la vida y ellas tuvieron que hacerse cargo. Entonces a mí me tocó tener que ser una mujer fuerte, no porque quisiera hacerlo, no porque hubiera una conciencia política del feminismo, ni de la organización, ni del tema de género, sino porque tocaba sobrevivir.
Y hay un montón de historias en nuestras familias, nos gusten o no, y muchas heridas ahí que atraviesan con eso, ¿no? Como tener que resolvernos la vida, ¿no? Tener que tomar las decisiones para salir adelante, tener que tomar las riendas de la vida, tengas las herramientas o no. Es como tratar de sobrevivir al contexto. Y yo creo que mucho de mi ejercicio creativo viene de ahí. O sea, yo estaba intentando sobrevivir. Y en algún momento ese discurso se volvió colectivo, ¿no? Me di cuenta que no solo era lo que me pasaba a mí, que no solo yo tenía estas preguntas o estas deudas, las sentía de la sociedad, ¿no? Había un contexto que me obligaba a tener que observar qué más estaba pasando. Oye, precisamente en ese sentido, tus letras tienen pues esta parte de la herida que hace que pues uno se sienta partícipe, ¿no? Y que se sienta pues también doliente de esa misma historia. ¿Cómo ha sido el acercamiento de la gente? Porque tú las escuchas corear tus canciones y se ve que, o sea, te duele. O sea, te duele porque es una herida que tenemos, pues, ya sea como mujeres, desde el feminismo o desde la racialización. O sea, desde el momento que lo veas, compartimos esas heridas. ¿Cómo has vivido tú ese acercamiento con el público? Pues, bueno, para empezar, como esta idea del público, o sea, como algo ajeno, siento más bien de nuevo como a mí me tocó encontrarme en la voz de otras personas y me toca como utilizar la palabra para encontrarme con otras personas. Que bien, afuera del escenario, abajo del escenario, pues seguimos siendo personas con historias comunes. Entonces creo que desde ahí, para mí es como, por una parte, y depende a lo mejor el día, o sea, como puede ser muy doloroso, como puede ser esperanzador, ¿no? El darme cuenta que también no estoy sola, que estas preguntas no las estoy resolviendo yo nada más, ¿no? O no soy yo la peleando contra el mundo, que creo que jamás lo he sido, ¿no? Afortunadamente hay muchísima gente afuera que estamos tratando de sobrevivir a la realidad. Y en ese tratar estamos buscando también con quién hacerlo. Y estamos buscando como esas colectividades de nuevo, ¿no? Que sean transitorias, aunque sea de un momento de podernos ver a la cara y abrazarnos o llorar o gritar, porque también es necesario sacar esas cosas que nos están atravesando. Por otro lado, creo que la música lo que tiene de amable es que puede hablar desde un lugar que parece menos doloroso, ¿no? Que te envuelve la música y a lo mejor puedes hasta bailar y parece que no está doliendo tanto, ¿no? Y creo que esa parte para mí también ha sido sanadora, o sea, el poder tener la capacidad de hablar de estas heridas desde un lugar que a lo mejor me duele menos, porque la realidad es que sí, o sea, mucho de lo que yo hablo parte de lo que yo viví, parte de querer sanarme a mí, y he escuchado a algunas personas que se han acercado conmigo como esto de, es que tu música me sirve, es que tu música me hace sentido, es que me siento identificada, y entonces para mí es como, claro, porque para que a ti te sirva me tuvo que servir a mí. Me tuvo que cuestionar a mí, me tuvo que hacer sentido a mí, ¿no? O sea, como esta que estoy hablando, aunque hable de una colectividad, es esa vulnerabilidad también de decir, esto me preocupa, esto me duele, esto es lo que quiero poner en la mesa para ver a dónde vamos con estas conversaciones, ¿no? Entonces creo que eso para mí también ha sido sanador y yo necesitaba esa sanación, o sea, partimos de nuevo de que yo estaba rota, yo tenía muchas situaciones que necesitaba resolver y afortunadamente encontré esta herramienta de la música y la creatividad para poder resolverme y para poder a lo mejor en ese camino pues ir encontrando con quiénes resolverme. En este sentido, yo te conocí por amigas que amo, ¿no? Como Estela, como Caro, como Itan, que son activistas en contra de los feminicidios, la violencia de género y pues ellas, no sé, en las actividades que de pronto se armaban o colaboro de pronto con ellas en alguna, y con mamás de víctimas de feminicidio, y tu música es la que está ahí, ¿no? Bueno, también hay, entre otras, más raperas regularmente, ¿no? Pero tu música ahí está y se vuelve un referente de lucha, ¿no? Y yo cada vez que escucho tu música, quiero que mis sobrinas, las chiquitas, ¿no? Que de 4 años se escuchen, ¿no? Y que se cuestionen y que hagan que nosotros nos cuestionemos, que la sociedad nos cuestione, ¿no?
en ese sentido, con las infancias, ¿cómo ha sido tu relación? O sea, yo sé que te siguen, ¿no? Bastantes. ¿Cómo ha sido? Bueno, no tengo como un estudio así muy claro de cuál es la recepción que tienen las infancias. Creo que algo que tenemos que tener claridad como adultas, adultos, adultes que somos, es que las infancias están ahí. O sea, queramos o no, somos parte de una sociedad donde también somos responsables de las infancias, de la crianza que estamos dando, de lo que estamos compartiendo, del cuidado colectivo. Y algo que a veces se nos olvida y que a mí me gusta como mucho señalar es que somos animales sociables. Necesitamos de una manada. Y en una manada no importa cuál sea la edad. Eres parte de la manada, ¿no? Y muchas personas alrededor nuestro tienen crías, tienen infancias ahí a su cuidado, y entonces nosotras también tenemos que ser parte de esas crianzas y de esa responsabilidad, ¿no? Porque vemos el mundo afuera que está horrible, pero algo que pocas veces nos damos cuenta es que tenemos que tomar responsabilidad también de cómo lo cambiamos, y mucho de eso es la educación a las infancias. Es hacer ese espacio para ver cuáles son las inquietudes. Yo creo que he tenido la suerte de que el acercamiento que he tenido con infancias ha sido desde un lugar muy amoroso. Yo afortunadamente he podido como dialogar en un contexto en el que puedo decirles escucho, porque muchas veces pensamos que nosotras, o sea, nuestra edad, tenemos que enseñarles a las infancias. Lo que no hacemos de regreso es la retroalimentación. Todo lo que nos enseñan las infancias, todo lo que hemos olvidado como gente adulta, que para las infancias es natural. En el proceso creativo yo hablo de eso mucho, ¿no? Como las infancias tienen un proceso creativo muy natural. O sea, no les importa la técnica o que sea perfecto o que suene de tal o cual manera o que se vea, o sea, todo lo detrás, sino es como el tema de expresión del ser humano, ¿no? Del ser humana, de la creatividad mostrada desde tu dolor, desde tu alegría, desde tu frustración, desde tu tristeza, desde lo que sea, ¿no? Desde esos sentimientos primitivos que sí tienen las infancias. Y para mí es como todo el tiempo saber que puedo recurrir a las infancias para volver a aprender a cómo vivir el mundo. Porque lamentablemente también es que la gente adulta hemos perdido mucha curiosidad, hemos perdido mucha escucha de lo que está pasando, no hemos perdido la capacidad de asombro. Y las infancias no, hay muchísimo que podemos aprender de las infancias, pero es de nuevo como en ese respeto de que es una retroalimentación, de que yo aprendo de y aprenden de mí, y entonces hay una responsabilidad de ambos lados como para ver cómo nos acercamos y cómo tomamos también el conocimiento que nos pueden dar, desde el respeto de saber que son unas personas que tienen sus propios sentires, sus propias ideas, que somos parte de una misma sociedad. Oye, bueno, pues creo que justamente vamos a ir con una canción más. ¿Por qué no nos platicas qué canción vamos a escuchar? Y nos hablas un poquito de ella, por favor. Bueno, tenía pensado una canción, pero en realidad la voy a cambiar porque creo que entonces queda con el tema. Perfecto. La canción se llama Niños, Niñas, Niñes en la Guerra, que trabajé con una compañera que se llama Valentina Peralta, y de repente justo pues era el pensar cómo las infancias crecen viendo la violencia, ¿no? Y aprenden desde una manera también dolorosa a vivir la violencia. Entonces, es una reflexión que queríamos hacer como al mundo de justo hacernos cargo de las infancias. Perfecto, vamos a escucharla. No quiero ver niños jugando a la guerra, a matar, mientras otros lo viven de verdad. Hoy vamos
nacida entre cotidiana violencia. Cuando el entorno es hostil y no hay claridad, ni siquiera a quién te enfrentas. Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua. ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia? Es difícil, pero no imposible buscar la dignidad de hacer un mundo más vivible. No necesitas oro ni tampoco de misiles. Conecta con el mundo de una forma más sensible. ¿Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua? Donde nadie te da tregua. Donde nadie te da tregua. Bueno, estamos de vuelta y yo te quería preguntar, yéndonos un poquito más arriba en la edad, justamente a mí me llamaba la atención que conectas mucho con chavas, ¿no? O sea, con chavitas de 20 años en adelante, así. Y yo digo, hoy en día hay como esta idea adultocentrista y estamos como muy peleados, ¿no? Con la generación de cristal que le llaman, pero realmente yo los veo veo una generación muy fuerte, ¿no? Una generación bastante confrontativa, una generación que no tiene miedo a cantar cosas. ¿Cómo ha sido que has logrado conectar con todo este rango de edades, ¿no? Desde las infancias hasta pues ya uno que ya está más grande. Poquito. Yo creo de nuevo es el mismo ejercicio de la escucha, ¿no? Al final, y además de nuevo reconocernos como parte de una misma sociedad. No podemos aislarnos. Aunque a veces puedas estar de acuerdo o no con cómo piensa la otra persona, la realidad es que en una comunidad somos parte de lo mismo. Y creo que al final hay una cosa que mucha gente dentro de los movimientos habla, ¿no? Como del enemigo común. O sea, al final para mí como las ideas no son como una diferencia real, ¿no? Creo que podemos dialogar. Ahora sí que desde el entendimiento justo de que queramos un diálogo, de queremos escucharnos, queremos ver a dónde podemos llegar, hasta dónde podemos construir en colectividades, ¿no? Creo que eso atraviesa todas las edades. O sea, no tiene que ver una edad como para decir puedo construir contigo o no, sino más bien una voluntad detrás de hacerlo. Y de nuevo también creo que una cosa que por lo menos a mí me atraviesa es que yo también aprendí de personas que no eran de mi generación. O sea, desde niña, ¿no? Lo que estoy diciendo como mis referentes eran mujeres grandes, porque eran las que estaban ahí. Y en algún momento me tocó tener que empezar a dialogar, como por ejemplo en los movimientos sociales con personas mayores, incluso con personas que no tenía yo esta similitud de pensamientos, porque claro, por generaciones hay ciertas cosas que se establecen como la realidad absoluta, ¿no? Y ahora afortunadamente creo que también somos pues una generación que ha tenido muchas oportunidades de cuestionar lo que se estaba estableciendo como una realidad única. Entonces, ver a otras personas que son capaces de cuestionar lo que para mí ni siquiera se atravesaba por mi cabeza, ¿no? Porque quizá para mí, mi conocimiento, mi contexto, las herramientas que tenía alrededor, yo tengo alcance puedo ver hasta un lugar. Pero si le damos las herramientas a la generación que sigue para subir un poco más y ver más lejos, claro que voy a escuchar qué es lo que ven. O sea, sí me da curiosidad ver qué otras cosas están observando que yo no puedo observar. Y me encanta como, de nuevo, desde este ser curioso y desde este ser chismoso que soy, escuchar, ¿no? A ver qué cosas están hablando y puedo estar o no de acuerdo, pero sí tengo esa apertura a oírles. Porque creo que si no me estoy perdiendo de muchas cosas del mundo y eso es algo que lamentablemente por mucho tiempo nos hemos perdido de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, otras ideas que nos pueden resonar. Y ahora siento que no quiero, que quiero escuchar, que quiero saber más, que sí tengo esa capacidad de ver qué más hay que no me estoy imaginando yo. Claro, nada más, yo te escuché hace no tantos años y lo pienso y digo, a mí me hubiera encantado encontrar tu música a los 17 años, ¿no? O sea, sé que muchas cosas en mi vida hubieran sido distintas, no hubiera permitido muchas cosas, ¿no? Hubiera aprendido a alzar la voz de otra manera. Y hoy en día que lo escucho a las chavitas cantarte, a mí me emociona muchísimo, ¿no? Porque digo, estas niñas van a crecer con una voz fuerte, una voz poderosa, una voz que muchas de nosotras perdimos en el camino, ¿no? Entonces, solo quería agradecértelo. Gracias. No, y también otra cosa,
Naciste en un poblado de la Sierra Norte de Oaxaca, La Tubi. ¿Lo dije Sí, bien? no. O sea, sí lo dijiste bien, pero yo no nací allá. Ok. Mi familia es de La Tubi, de una zona zapoteca de la Tú ya Sierra naciste Norte. Yo soy primera generación nacida en la Ah, ciudad es de verdad, Oaxaca. es verdad, sí. Bueno, yo iba hacia Oaxaca, creo que en movimientos sociales, en defensa de los derechos humanos y de derechos de los pueblos originarios y de defensa de derechos humanos en general, le debemos mucho México, ¿no? O sea, pienso en muchas comunidades que han, pues no sé, que se han organizado, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Pues en esa defensa, ¿no? O sea, no sé, el magisterio, la APO, no sé, muchos movimientos que ha habido, que se han gestado ahí en Oaxaca y que, pues de alguna forma nos llegan también a todos, ¿no? Para ti, ¿qué es Oaxaca? Vaya, qué complejo. Pienso sí como en el arraigo territorial. O sea, como para mí, creo que cuando pienso en Oaxaca, pienso en un territorio. Pienso en un territorio vivo donde hay una red de apoyo, donde hay historias comunes, donde hay herramientas para la vida. Pienso como en ese lugar que, o sea, de un arraigo porque quiero volver, ¿no? Lamentablemente ahora he tenido que emigrar de ese territorio porque aunque tiene muchas cosas lindas, lo que no tiene son pues una situación económica buena para la gente que nos dedicamos al arte y menos desde esta folclorización y gentrificación que se está dando. Ha sido complicado, ¿no? Pero para mí es un territorio donde tengo un arraigo, ¿no? donde voy de vuelta todo el tiempo, no solo físicamente, sino incluso como en esto que dices, como a la memoria, a la enseñanza desde las luchas, al apapacho desde los cuidados, ¿no? Que también hay desde la medicina, desde las redes de apoyo, desde todo lo que hemos construido en todos estos años, porque cuando hablamos de estas luchas no solo hablamos como de esta confrontación hacia el Estado, sino de esta manera amable en la que podemos vivir, desde esta vida digna, ¿no? Desde esta, pues este lugar donde podemos habitar de una manera empática con lo que está pasando alrededor y que de repente sí es un reconforte al corazón, al cuerpo, a la mente. En eso pienso cuando pienso en Oaxaca, ¿no? Oye, el graffiti fue tu primer acercamiento al arte. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo fue que de ahí pues surgió? Ustedes fueron las primeras en Oaxaca en hacer rap. Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, aclaración. El graffiti fue mi primer acercamiento hacia el hip hop, Okay. hacia el rap, no hacia el arte, porque afortunadamente Oaxaca también en esto tiene mucha cultura. Y yo crecí pues escuchando la música que habitaba alrededor en la fiesta y viendo pues sí los textiles y todo esto, ¿no? Entonces, cultura hay, arte hay, en términos sí de ese desplazamiento justo al ser primera generación en la ciudad, al vivir en una periferia, al tener un abandono del Estado, sí había como una escasez, digamos, de actividades culturales que pudieran como darnos opciones pues justo de sobrevivencia al contexto, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Y como en muchos territorios, pues hay que ponerse creativas y hay que buscar qué hay, ¿no? El graffiti llegó así. O sea, el graffiti se convirtió en esta manifestación cultural donde se tomaban las calles, donde se plasmaba lo que se sentía, donde había como una libertad creativa y una libertad de mensaje que creo que mucha gente estábamos buscando. Yo no hice graffiti nunca, sin embargo, para mí el acercamiento fue eso, ¿no? Cuando yo empecé a ver que había algo tan distinto, tan transgresor, tan raro, ¿no? Porque en ese momento estamos hablando de una adolescencia, preadolescencia, ¿no? Yo empecé el acercamiento con el graffiti como a los 11, 12 años, entonces no había una conciencia política detrás de todo lo que implica, ¿no? Sino era como, wow, ¿no? Alguien se atrevió a pintar y meterle colores y no entiendo qué dice y vamos a descifrarlo. Y de nuevo sí, un ente curioso, ¿no? De ver qué te está manifestando esto. Y en eso tuve este acercamiento con la música, porque la gente que pintaba pues escuchaba también música que no era común. Entonces empecé a escuchar reggae, empecé a escuchar ska, punk, rock y de repente circunstancialmente me llegó el rap. Y yo ya venía de haber tenido un acercamiento con la poesía
un mal acercamiento, y he contado también esta historia, de una maestra que me dijo que no servía yo para la poesía, y bueno, abandoné esa disciplina, digamos, como desde la escuela, pero luego cuando encontré el rap, me hizo mucho sentido con lo que yo ya tenía cercano, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido como utilizar la palabra y empezar a explorarla, y además que tenía una libertad donde yo no tenía que probar nada, ni tenía que competir con nadie, ni tenía que hablar de algo específico, ni tenía que tener conocimiento de nada, era como, hazlo, ¿no? Puedes hablar, hazlo. Me ayudó mucho, o sea, eso me ayudó también como en esta etapa, además que siento que mucha gente pues no tenemos las herramientas en la adolescencia justo como para encontrar nuestro lugar en el mundo, para sentirnos parte de, no, al contrario, desde este adultocentrismo que hemos mencionado, o sea, no tenemos un lugar en la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos buscamos las grietas para poder existir, y creo que el rap para mí fue eso, y afortunadamente pues en estas manifestaciones contraculturales que ahora desde la teoría lo podemos nombrar, yo me pude hallar, ¿no? Empecé como a cuestionar mi identidad y empecé a explorar mi identidad, y bueno, 20 años después aquí seguimos. Oye, yo tenía entendido, bueno, sí, tu primer acercamiento como en la tarea creativa o en la cuestión creativa fue la poesía, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes, o sea, sobre qué escribías? ¿Qué era lo que, no sé si algo recuerdas? No sé, me gustaría. Bueno, una cosa que sí hay que aclarar, justo como en este contexto que mencionas de Oaxaca, había mucha poesía, y claro que desde la escuela primaria todo el rato es de poesía para la 10 de mayo, y luego la del Día Patrio, y luego la de la primavera, y no sé qué, y no sé qué. Desde este movimiento sindicalizado de pues los trabajadores y trabajadoras de la educación, yo crecí en una escuela que tenía mucho contenido político. Yo conocí la poesía de protesta a los 10 años, que cuestionaba la realidad, ¿no? Que yo, de nuevo digo, como no era consciente de todo lo que pasaba alrededor, pero había un sentir de injusticia, había un sentir de una deuda histórica, había un sentir de algo no está bien. Y aunque no podía manifestarlo como exactamente teorizarlo y descifrarlo, se sentía, ¿no? Esa inseguridad alrededor, esa escasez de recursos en la casa, este señalamiento por tener una jefa de familia en la casa, ¿no? O sea, como muchas situaciones que te calan como infancia, pero que no tienes una teoría que la respalde, ni nadie se acerca contigo como para explicarte qué es el mundo y cómo funcionan las injusticias. La poesía de protesta lo hizo conmigo. Cuando empecé a escuchar como poesía de protesta, que en realidad había una poesía que es una adaptación justo de un maestro de México creo en ti, pero se llamaba México no creo en ti, o México cómo creer en ti, algo así. Y recuerdo incluso ciertos versos que mencionaba que decía como México, ¿quién cree en ti cuando escribes tu nombre con la sangre de obreros y también de estudiantes? Algo así, ¿no? Haciendo referencia como al 68. De repente hacía como una referencia del alza de precios en la canasta básica, ¿no? Y que eran cosas que tenían sentido, porque yo ya había vivido una muerte injusta de mi papá, porque yo veía como la escasez de recursos en la casa de nuevo, ¿no? Porque vivía en un lugar precarizado, donde, o sea, a lo mejor, o sea, no era solo como mi sentir de, no, está faltando comida en la casa, o nos cuesta trabajo como tener que llevar la economía de la casa, sino como en las vecinas se platica. En las escuelas se platica, ¿no? Cuando vas al tianguis se platica, ¿no? O sea, como esta historia común que ahora de repente decimos de broma, ¿no? Como, ay, qué caro está todo. Pero es un sentir general. Claro. Entonces, como infancia no tienes una explicación detrás, pero sabes que todo está caro, ¿no? Y entonces, como estos sentires, nadie te los explica tampoco, o sea, en el cotidiano, y de repente la poesía de protesta a mí me empezaba a hacer sentido como de, sí, o sea, sí sé de qué está hablando, ¿no? Sí entiendo esta injusticia. A lo mejor todavía no la puedo erradicar, ni entiendo de dónde viene, ni más allá, pero por lo menos me la están nombrando. Entonces, cuando yo empiezo a escribir esta poesía de protesta, ¿no? Que en realidad fue muy breve como mi acercamiento ahí, porque mucho de esta, digamos como de la creatividad dentro de la poesía no es que escribas, sino que digas lo que otra gente ya escribió, ¿no? Era difícil porque no había tanto de donde yo agarrara, ¿no? Y de dónde encontrar referencias. Entonces sí, empecé a escribir cositas y tenía que ver con eso, ¿no? Como, ni siquiera como, o sea, no puedo decir exactamente qué temas eran. Solo sé que era como estas quejas, estas injusticias que yo sentía que me atravesaban y que necesitaba sacarlas. Posteriormente se convirtió en rap y yo supongo que pues va evolucionando hasta lo que ahora sigo hablando, ¿no? Porque siguen preguntas que todavía no se han contestado y otras que se van transformando, pero
pues sí, ese fue mi primer acercamiento como en el cuestionamiento del mundo. Oye, y en cuanto al rap, ¿cómo fue ese salto, no? Porque, digo, escribir una cosa es una cosa, pero de repente ya darle voz y saltar a este ritmo, pues tiene mucha complejidad. ¿Cómo fue que empezaste ahí? Ahí yo tengo que decir que fue como una cosa de orgullo. Cuando yo empecé a escribir realmente no pensaba en que eso iba a salir, o sea, ni siquiera había una concepción, aunque ya escuchaba rap, no había una concepción de una escena de rap, porque justo como mencionaste antes, no había una escena de rap en Oaxaca. Entonces no había donde tú fueras a presentar o nada. Y además yo era muy joven, o sea, yo empecé a rapear con 16 años. Como que un tiempo estaba ahí nada más así, ese acercamiento de escribir poesía, luego el salto al rap, pero eran como para mí. Cosas que se quedaban ahí en la libreta y que jamás iban a salir o no se pretendía que salieran de ahí. Pero un día, recuerdo muy bien esta escena, que yo conocí a un compañero que se había mudado aquí a Ciudad de México, entonces él conocía más la escena porque ya estaba aquí en Ciudad de México creciendo, la escena, y en general en otros territorios también, y entonces él cuando regresa a Oaxaca empieza como más en esto de no, vamos a rapear y vamos a ser raperas y raperos y vamos a tener nuestro grupo y nuestro crew, y entonces ya como una idea más conformada de lo que se hacía cuando hacía rap. Y entonces me acuerdo que circunstancialmente en 2003 empiezan a ver como varias gente que se acerca dentro del rap y empieza a haber una convocatoria. Entonces un día llega él conmigo y me enseña como en una hoja así de una copia, un dibujo que era un rapero así como medio raro ahí y que decía como te gusta el rap, te gusta el hip hop, llama a este número, una cosa así. Pues una cosa muy rara, que era eso, ¿no? Como se empezaron a juntar así las 6 personas que les gustaba el rap en Oaxaca, y uno de esos era este amigo que yo tenía, que ya conocía la escena aquí en México, en Ciudad de México, y él es el que me dice, vamos, te quiero presentar a esta gente que le gusta el rap, porque claro que a mí me gustaba el rap y no había mucha gente a la que gustaba el rap en ese entonces, entonces era como iba a conocer a esas 6 personas que también les gustaba el rap como a mí. Entonces, bueno, a uno ya lo conocía. Entonces, voy a ese lugar y de repente está el DJ que tenía sus tornamesas y la historia del DJ Tiber es que él había vivido en Rosarito, en Baja California, y había estado como mucho en el norte. Entonces había una escena mucho más grande de la música porque estaba más cerca con Estados Unidos. Y por el tema fronterizo, pues se filtraba muy fácil, ¿no? Entonces ya tenían como otra noción y además en edad eran más grandes. Entonces tenían otras ideas de pues hacer música, ¿no? Producir y cosas así. Entonces yo me acuerdo que yo llego, pero yo en una inocencia así de pues voy a ir a conocer nada más, a ver qué están haciendo, así de nada más. Y de repente recuerdo que el DJ me dice como, ¿has escrito algo? Y yo, sí. Y yo saco mi libretita, ¿no? Porque además era muy ñoña en ese entonces. Siempre he sido muy ñoña, muy aplicada en mis clases. Entonces yo siempre soy de mi libretita para escribir mis canciones. Entonces desde entonces ya llevaba yo mi libreta y entonces me dice como de, te voy a poner una base y rapea. Y yo me quedé como, esa no era la idea. O sea, como que yo no iba con la intención de hablar, ¿no? De decirlo como en voz alta. Yo nada más iba a conocerle. Pero, por eso digo de un tema de orgullo, porque yo sé que yo podía haber decidido no hacerlo. Y podía haber dejado que el miedo, que la inseguridad, que todo me frenara. Pero para mí yo recuerdo que en ese momento mi razonamiento era, ¿cómo no lo voy a hacer? Además yo era la única mujer en ese salón, entonces era como, ¿cómo si estos vatos ya rapearon, yo no lo voy a hacer? No, lo tengo que hacer. Ahora lo hago, ¿no? O sea, fue como ahora lo haces, ¿no? Y va, ¿no? Y entonces rapeé, me acuerdo así leyendo mi hoja y me acuerdo que este compa me dijo como, rapeas muy bien, ¿quieres ser parte del crew? Y yo como, wow, ahora voy a ser parte de un crew. En fin, o sea, no fue como nada planeado, fue sucediendo. Y bueno, de nuevo digo, mucho de mi orgullo de, claro que lo voy a hacer, porque cómo no lo voy a hacer, fue lo que me ha llevado, creo, hasta ahora, a seguirlo haciendo. Vamos, sí, 20 pues, años después, aquí seguimos, bueno, sigue y nosotros estamos escuchando. Exacto. Y vamos pues con ya nos tenemos que ir con una canción. ¿Por qué no la presentas? Bueno, esta canción, que van a escuchar, se llama Resurrección. Es una canción que trabajamos con una compañera productora de Argentina, Tayana,
Y bueno, es como justo también un poco cómo nos atraviesa esta violencia de la que hablamos en el cuerpo. Y también un poco como que en esta idea de a lo mejor llevarla hacia otro lugar, decimos que es como una cosa para bailar, pero además es triste. No sé, escúchela y disfrútela. Pues vamos. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Habitando el sur de la frontera, en territorio equivocado, elijo estar. Es tercer mundo, es un país en guerra, pero de este lado también podemos soñar. A veces sueños, a veces pesadillas. Con mis demonias me toca lidiar. Y es que hay tanta gente afuera que se ofende cuando brillas, pero no porque me mire feo me voy a opacar. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Mi rap no es queja, es desahogo necesario. Si no lo suelto siento, se pudrirá. Es que esta terapia, esta realidad me ha llevado, así que de alguna forma lo tengo que sacar. Es la advertencia de que algo no está tan claro, esa sensación de que algo tiene que cambiar. Es que haciendo cuentas de los siglos que llevamos se nos está haciendo tarde y tenemos que despertar. Hubiera deseado que al crecer alguien dijera toda la mierda con la que había que afrontar. Lastimosamente no todo es como quisiera, y sobrevivir al mundo no depende de un manual. Hubiera deseado que al crecer alguien dijera toda la mierda con la que había que afrontar. Lastimosamente no todo es como quisiera, y sobrevivir al mundo no depende de un manual. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. Vengo del sur, un territorio en caos, con fiesta y risa, también dolor y llanto. He andado mucho y mientras pueda sigo andando. Principalmente es que me sobra terquedad. Antes quise convencerme que nada me hace daño, y ahora parte mi agenda, tiempo para llorar. Eso es crecer, o por lo menos eso creo. Reconocer que está bien pedir ayuda, que no todo está en mis manos y que no con todo puedo, pero hoy es un respiro para luego seguir la lucha. Bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado Resurrección. Y ahora que estábamos hablando, bueno, más bien que nos estabas comentando que eres la primera generación de tu familia que nació aquí en la Ciudad de México. En Ciudad de Oaxaca. De Oaxaca. La primera generación que creció acá, entonces. Tampoco. No, tiene poquito que me voy a Ciudad de México. Ah. Nací, crecí en Ciudad de Oaxaca. Ah, ok. Y ya, Sí. desde ahí. Yo quiero irme a Nesa. Esa es la donde me quiero ir, ¿no? Ah, ya. Esa fue mi mamá la que creció allá. Ok. Quiero, pues más bien, pues eso, ¿no? Preguntar qué es, o sea, en la periferia, pues bueno, hay como ciertas similitudes con la periferia de Oaxaca, ciertas similitudes, ¿no? O sea, al final, pues ser la periferia de la Ciudad de México no es lo mismo ser la periferia de Oaxaca, ¿no? Pero ¿cómo te recibió cuando estuviste ahí en esa? Bueno,
bueno, primero que quisiera aclarar como esto, ¿no? Yo dentro de mis identidades políticas me reivindico como dos cosas. Una como migrante, porque justo me atraviesa este proceso migratorio no solo mío, no solo el estar de gira y el estarme ahora viviendo en otro territorio, sino también reconocer que yo nací fuera de mi territorio, que el territorio de mi familia zapoteca es la Tubi, y que circunstancialmente por temas económicos, por temas de precarización del territorio, a mí me toca tener que nacer en otro territorio, ¿no? Y eso implica también tener que negociar con identidades que habitan ese territorio, donde culturalmente no tenemos los mismos gustos, no tenemos las mismas formas de relacionarnos, ni la comida es lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, aprender cómo a negociar entre lo que sí es mío y entre lo que acepto de las otras personas también ha sido como ese ejercicio de aceptarme migrante y de nombrarlo así, porque creo que es difícil muchas veces y más en esta sociedad que nos apunta al establecerte en un lugar. Y nos venden la idea de que somos sedentarias y que entonces te estableces en un lugar y no te mueves. La realidad de movilidad en el país y en el mundo no es así de mágica, ¿no? Mucha gente incluso aquí en Ciudad de México va y viene todos los días por trabajo 2-3 horas. Entonces es una mentira que estemos en un solo lugar. Entonces ha sido para mí también esa reivindicación de serme migrante, en el reconocer todos estos procesos de movilidad y que tiene que ver con esa movilidad no solo territorial, sino de nuevo de contexto, de prácticas culturales, de vida en general. Segundo, yo me reivindico también como periférica, entendiendo que este proceso de migración y este proceso territorial que yo viví me colocó en un lugar en relación del resto. Como bien dices, no es lo mismo vivir en un territorio que en otro. Y de nuevo, cuando yo digo vivo en Oaxaca, les digo, pero no en la fotografía que ustedes conocen de Oaxaca, vivo en la periferia, en un contexto donde se le considera de alta marginalidad todavía hasta el día de hoy. Pero además, o sea, como en una identidad periférica para mí es cómo aprendes a sobrevivir a ese contexto, las herramientas que te generas. Y eso implica tener que leer el territorio, tener que saber ciertos códigos, ¿no? Por dónde sí, por dónde no, en quién confías, desconfiar de todo el mundo. O sea, como tener que aprender a sobrevivir en ese contexto, ¿no? Y que además ahora siento como después de este proceso de la guerra contra el narco y en toda la violencia que se desató, es todavía más peligroso, porque justo, ¿no? Los índices, las estadísticas, las personas que más viven violencia son justo esas periferias, son justo la gente más precarizada, que son como la carne de cañón en esta guerra, ¿no? La gente dentro de las fronteras, ¿no? Como hay ciertos territorios que te implican una violencia todavía mayor de la que habitamos, ¿no? En algún momento una pregunta que a mí me han hecho es como justo de los temas que hablo, sociales, ¿no? Como la música que hago, como eso, cómo me afecta o si me siento en riesgo. Y yo a veces les digo, es que no me siento tan en riesgo haciendo eso como sí viviendo en un territorio donde todo el tiempo hay como una situación de balas perdidas, ¿no? Donde por ser mujer hay una violencia específica que también atraviesa, ¿no? O sea, sobrevivir a un barrio, sobrevivir a la periferia no es solo el hecho de salir con vida, es no reproducir la violencia que aprendiste ahí, es no permitir que esa violencia te atraviese y te marque, es sanar también esas violencias, ¿no? O sea, como sobrevivir un barrio es una cosa mucho más amplia, y para mí ese es el sentir periférico, ¿no? Es el reconocerte dentro de ese territorio. Creo que algo que me ha pasado chido es que justo en estas formas en que yo crecí, yo he podido transitar en otros territorios que tienen similitudes, en donde hay códigos justo que son generales, ¿no? Y hay otros códigos que tienes que aprender a respetar porque no creciste con ellos, ¿no? O aprender que sí y que no. Me ha ido bien entrando a los barrios, ¿no? Entrando como a muchos territorios, porque siento que al venir de un lugar así, uno aprende primero a respetar. Es como vas a entrar a casa de alguien y lo primero es pedir permiso para pasar la puerta, ¿no? O sea, como creo que hay ciertos códigos que a mí, el crecer en esas circunstancias, me han ayudado a transitar otros territorios igualmente peligrosos o más peligrosos, ¿no? Afortunadamente creo que hasta el día de hoy nunca he tenido como una situación, digamos, completamente de riesgo, no necesariamente por el propio territorio, sino a veces pues sí, el que haya policía, por ejemplo, me da más miedo que el ver a la banda, ¿no? Sí, incluso lo he dicho en mis canciones, ¿no? Así como de, no es normal, o sea, a mí sí me da miedo ver a la policía en el barrio, no significa que algo está pasando, pero no es algo chido, ¿no? Y que incluso puedes saber que se va a poner peor si les ves ahí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces como ciertos códigos, ciertas cosas que uno aprende desde donde viene y que te
pueden salvar la vida en ciertos contextos. Yo agradezco, eso sí, haberlos aprendido, pero no se lo deseo a nadie y espero que nadie tenga que vivir el barrio de la manera más dura que puede ser, ¿no? Y hablando en ese sentido también, pues también hacer esta aclaración, ¿no? Como dejemos de romantizar el barrio. Porque ahora hay una cosa de que mucha gente está hablando como sí, que es utilizando el lenguaje y tratando de verse de tal manera. Hay ciertos géneros que están saliendo de ahí como la cumbia sonidera y el rap y el reggaetón y esto, pero la realidad es que sí, está muy chido las cosas que hemos hecho desde ahí, pero todo lo que nos ha atravesado en violencia no está bonito y no deberíamos romantizarlo. Completamente. Oye, Mari, me tocó escuchar que te despediste de una canción. Sí. Y justamente me causó como muchos sentimientos encontrados, porque me gusta la canción, pero para mí se me hizo un acto bien valiente como de decir, hay cosas que pensaba en ese momento y que yo sé que tú te puedes identificar ahorita, pero tenemos que aprender a cuestionarnos las cosas, ¿no? Al menos así lo sentí yo. ¿Cómo fue despedirte de esta canción que creo que muchas de tus seguidoras nos gusta y cantábamos? ¿Y por qué llegaste a esa decisión de decir, ya no la voy a cantar? Bueno, la canción es ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Alerta spoiler, es ¿Qué mujer? Alerta spoiler. ¿Por qué decidí hacerlo? Justo en esto que mencionas, ¿no? Yo ya me había peleado con esta canción tiempo atrás. Porque justo cuando yo escribí esta canción la escribí por 2010, pues yo era una jovencita con otras ideas. Yo todavía no tenía un acercamiento real al feminismo, estaba como apenas entendiendo y cuestionando cómo el género, cómo me atravesaba, porque si bien ahora hay identidades políticas que reivindico, no es como que todas aparecieron en conjunto y fueron claras, ¿no? Sino que en el proceso y en el camino, en el crecer, en el reflexionar, me hicieron sentido por algo, ¿no? Entonces, mi ser mujer, identificarme como mujer y entender la violencia, el lugar que ocupo, entender el contexto, entender como todo lo que me atravesaba por nombrarme mujer y porque me nombraba mujer, fue algo rudo. Fue algo pesado, fue algo que me costó mucho y uno de mis primeros acercamientos a esas reflexiones fue esa canción. Yo hice ¿Qué mujer? Entendiendo como estas violencias que reproducíamos nosotras, ¿no? Y que yo quería cuestionar en mí misma. Sin embargo, lo que me sucedió es que en algún momento esas palabras que yo dije se vinieron en contra mía. No solo porque ya no me hacían sentido y me sentía como que yo me cuestionaba a mí misma, sino porque escuché argumentar a gente en contra de mis posturas utilizando mis palabras. Y eso fue muy rudo. Sí. Entonces fue como, ¿por qué? O sea, o más bien, ¿cómo sano? ¿Cómo me reconcilio? ¿Cómo me peleo con esa que fui? Con esa que en ese momento tuvo esa reflexión. Y en un principio, por, no sé, hace como 2015, 2016, por ahí dejé de cantarla. Poco a poco, sin decirlo, ya no la cantaba. Y hubo incluso hasta un par de eventos en las que me la pedían y cuando intentaba cantarla se me olvidaba la letra. Que yo creo que era una cosa así de mi cerebro de no la cantes, güey, no quieres cantarla. Entonces ya había yo tenido una ruptura, una pelea conmigo misma con esa que yo decía en ese momento de ya no soy esa. Y después, cuando el tiempo fue avanzando, y porque además es una canción que justo se ha hecho viral varias veces. Sí. Que me ha ayudado como a llegar a otros oídos y que justo, ¿no? Personas se han acercado a mi proyecto por esta canción. Digo, bueno, ¿de qué manera puedo reconciliarme con esa que fui? Entonces lo que hice fue cambiar ciertas cosas de la canción, regrabar la canción y presentarla de nuevo en 2020. Relanzamos la canción y tuvo muy buena aceptación en este nuevo contexto, en esta nueva etapa donde gente que conocía la canción antes era como de, ya no es la misma canción, ¿no? Y melódicamente cosas cambiaron, o sea, como era una nueva yo. Aún así, creo que en este momento para mí hay canciones que me representan mejor. Hay canciones que me sanan más. O sea, esa canción para mí representaba hace 14 años algo, hace 10 años algo, hace 5 años algo, que ya no me representa ahora. Y creo que más allá como de aferrarse a ese pasado, ¿no? Y creo que también en estos ejercicios de sanación, donde una va sintiendo por dónde, ¿no? Hacia dónde hablar, hacia qué cosas quieres construir, con quiénes quieres hacer cosas, de repente tenía menos sentido tener esta canción en el repertorio. No porque ya no me representara completamente, sino porque el proceso en el que estoy viviendo ahora
me obligaba a llevar mi conversación hacia otro lugar. Y creo que para mí era como, prefiero poner esta nueva canción y que la escuches, a que escuches esa misma que ya no me está haciendo esa reflexión ahora. Entonces fue como un ejercicio de decir, soltamos, o sea, ya no estoy peleada en el sentido de o sea, esa confrontación de las ideas y de esto, sino es un ejercicio más bien, sí, desde un acto amoroso de soltar. Y que creo para mí ha sido también algo que tuve que aprender, ¿no? Soltar. Así que a la sociedad nos cuesta, a la humanidad nos cuesta, soltar. Dejar de aferrarte a eso, ¿no? Soltar las ideas, soltar las personas, soltar los proyectos, soltar lo que sea. Entonces para mí sí fue como, creo que cumpliendo 20 años es un buen momento de soltar esa que me representó tanto, pero que en este momento ya no es tan necesaria mi discurso, ya no es esa que me reconforta oír, ya no es esa que necesito yo misma, porque de nuevo, parte de lo que necesito yo. Yo, Mare, Advertencia, en 2024 estoy en otras reflexiones y creo que quiero compartirme mejor desde esas reflexiones que necesito ahora que desde esa que fui antes. Oye, hablando de canciones, la última que yo escuché me pudo mucho, ¿no? Y ¿cuál fue? una de las preguntas primarias que yo quise hacerte, que dije, eso quiero saber. No quise como ver que hayas hablado de esa canción antes, ¿no? Fue, ¿de dónde viene Imaginar tu voz? Sí, o sea, sabía que era esa canción, pero dije, a lo mejor no la he escuchado. Bueno, pasa con esta canción que en realidad no he hablado mucho de esa canción, porque es un lugar doloroso. Y es un lugar que sí necesitaba tocar, pero que pues todavía no tengo todas las herramientas para poderlo hablar como sin que se me quiebre la voz. Hace 11 años yo perdí un hermano menor, mi hermano murió y fue creo que de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar en la vida. Fue como tener que revivir duelos, fue tener que abrir heridas, fue tener que nombrarme desde esa vulnerabilidad, porque siempre me sentía muy fuerte y de repente cuando la muerte llega te toca. Y de nuevo aquí estoy que con la voz quebrada, no se preocupe. Pero esa canción yo la empecé a escribir, o más bien quería sacarla a los 10 años de que mi hermano murió. Porque siento que algo que sí le debo, y no solo a él, sino como a mis ancestros, mis ancestras, a quienes ya no están, es el seguir viva. O sea, es el decir como, después de todos estos años, me sigue doliendo, pero aquí estoy, aquí estamos. Y creo que también es como abrazar lo bonito, lo que aprendí, lo que me sigue resonando, pero también reconocer el dolor que todavía me atraviesa eso. Entonces, por eso casi no hablo de la canción, ¿verdad? Pero, y además el lanzamiento lo hicimos como quienes me siguen así se enteraron, ¿no? No hubo como una publicidad, no hubo como algo. Yo no quería dejarlo pasar porque sí era como, sí quiero hacer este homenaje y no solo para mí, sino porque justo siento que pocas veces hablamos de eso que nos duele y pocas veces tenemos estas melodías que nos acompañan en el duelo. Yo creo que la música para mí ha sido algo muy sanador, que me ha acompañado y he podido nombrar en diferentes momentos eso que me duele. Todavía no logro sanar, todavía es algo que sigue ahí, pero que justo por eso siento que necesito hablarlo. Porque si no soltamos ese dolor de nuevo, no trasciende, ¿no? Entonces sigo haciendo ese ejercicio de hablarlo, sigo haciendo ese ejercicio de mostrarme vulnerable, porque creo que sí tenemos que hablarlo como sociedad, ¿no? Lo que nos duele. Y para mí creo que esa ha sido de las cosas que más me ha enseñado. Mi hermano ha sido de las personas que más me ha enseñado con su muerte a vivir la vida, ¿no? Entonces es ese homenaje que yo necesitaba hacer. Muchas gracias. No, muchas gracias por compartirlo. Creo que tu música así la sentimos, ¿no? O sea, es desde estas heridas, pero que nos hacen saber que estamos aquí, que estamos vivos y que vamos para donde tengamos que ir. Pero, oye, yo te quería preguntar, ¿cómo fue trabajar con... Tuviste un proyecto así súper grande con
con Black Panther, ¿no? ¿Qué se siente escuchar tu música en una producción de esa magnitud? Bueno, la verdad no me lo esperaba. Black Panther, Marvel, toda esa producción fue una sorpresa. En algún momento he hablado de esto como fue un reto, y lo veo así. Cuando nos convocaron para hacer la música, realmente no había como ninguna pretensión de vas a salir en el soundtrack. Vas a hacer un casting, básicamente. Invitaron a mucha gente que hacía música y era como graben y después vemos qué se queda, qué no se queda, quién se queda, si sale en el disco del soundtrack de Music from Inspired by, o sale también en la película o no sale. O sea, había muchas posibilidades. Entonces, para mí fue ese reto de vas y haces lo que sabes hacer. Vas a cumplir ese reto creativo en ese momento, vas a hacer, o sea, una canción y después vemos qué pasa, ¿no? Básicamente yo me enteré que estábamos dentro de la película al mismo tiempo que se enteró el público, cuando salió el soundtrack oficial, ¿no? En ese momento estábamos recibiendo la comunicación oficial de que la canción estaba en la película y fue bonito sentir eso como de la palomita, de sí lo hicimos, ¿no? Se logró. Por otro lado, nadie te cuenta lo abrumador que es esa masividad, ¿no? Mucha gente, como cuando habla del éxito y cuando habla de los logros y todo, no te cuentan todo lo que implica verte envuelta en esa masividad, ¿no? Los ojos, el escrutinio de lo que haces o no, porque hay muchas críticas también que recibí, ¿no? De que por la productora, que porque si es Marvel, que porque si... Y está bien, ¿no? Pero también esa otra tensión de que de repente todo el mundo quiere saber tu opinión, quiere ser tu amiga, quiere acercarse a ti, y es abrumador. Además, a mí me llegó en un momento en el que yo tenía mucho trabajo, realmente teníamos mucho trabajo, ni siquiera pude venir a la premiere aquí que nos invitaron porque era como no lográbamos abrir la agenda, ¿no? Entonces, además fue como demasiado apresurado, como de que supimos oficialmente a que se hizo el estreno, entonces fue como demasiada energía en eso, demasiada atención en eso, y nadie te prepara para eso. Nadie te prepara. Yo realmente fue muy abrumador, fue muy... O sea, claro que lo disfruté y claro que me gustó y después fui a ver la película y todo y lo disfruto y ahora está bonito como verte ahí, pero sí fue una masividad que no me esperaba, una atención no solicitada, ¿no? De repente todos los ojos están sobre ti, o sea, literalmente estuve en todos los periódicos de Oaxaca. Entonces, esa masividad, la verdad, no se la deseo a nadie, no es algo como, o sea, claro, yo entiendo que es a donde todo el mundo queremos llegar porque afortunadamente mucho trabajo ha salido después de eso, o sea, muchos de los proyectos que he podido construir y lo agradezco, ¿no? Sí agradezco como tener eso, pero sí es algo difícil, es algo que hay que saber negociar, es algo que hay que tener herramientas para poder hacerlo y es una aventura que tiene muchas facetas. Sí, me imagino. Sí, claro. Oye, yo creo que ya es momento de hacer la pregunta. Bueno, sí. Ay, nos vamos a quedar con muchísimas preguntas y además también mucha música que no vamos a escuchar, pero pues bueno, que después de aquí se vayan a Spotify o a la plataforma que quieran para seguir escuchando, porque pues tienes himnos feministas completamente o sea, poderosísimos. Sí, poderosos. Y pues bueno, yo veo en las marchas muchos carteles con frases tuyas, ¿no? Y eso está padrísimo. Porque me hace como que representas un montón de cosas. Sí. Y bueno, pues tenemos una pregunta en el programa, como te decíamos, nos hemos encontrado con muchas respuestas que siempre nos enriquecen y nos gustan mucho. Le hemos hecho desde el primer programa y siempre nos llevamos algo. Entonces, bueno, pues la pregunta es si tú te consideras rebelde y por qué. Sí.
y soy rebelde. Creo que porque al final de cuentas la sociedad como nos va construyendo desde este sistema que nos va dando una normatividad, nos obliga a tener que salir de la norma, ¿no? Nos obliga a tener que buscar nuestros caminos. Y creo que además, como desde la historia que vengo, ¿no? Como todos estos siglos de resistencia como pueblo originario, como periférica, como mujer en este territorio que también es un territorio feminicida, en el país, pues México, ¿no? Como tercer mundo, como el sur de Estados Unidos, creo que hay muchas formas de ser rebelde. O sea, más bien creo que las estadísticas te hacen ser rebelde de una u otra manera, porque lamentablemente es que sí hay muchas cosas que no están funcionando en este sistema, aunque nos digan que sí. Entonces, esta identidad creo que no es una identidad que yo por lo menos me la apropie, pero creo que es una identidad que nos han dado. Cuando te sales de los moldes, cuando cuestionas lo que está sucediendo, cuando no sigues el camino que te han dado, ¿no? Cuando no encajas incluso, ¿no? Porque muchas veces nuestra identidad, o sea, nuestra existencia misma, no es que, o sea, en algún momento yo quise ser blanca, pero no soy blanca, no me puedo cambiar el color de piel, no puedo cambiar mis rasgos, ¿no? O sea, como no encajo ya de por sí, nací de una manera que no encajo ya. Entonces creo que eso ya de entrada es esa rebeldía, ¿no? Es eso que se nombra como rebelde, que es básicamente no estar dentro de la norma. Claro. Pues sí, completamente. Claro. Creo que nos vamos a quedar con mucho. Sí, pero faltan las redes sociales. Faltan las redes sociales y vienen, sí. Y además tienes una agenda ocupadísima. Entonces, no sé si te acuerdas como de algún evento que esté en puerta, pero aparte que te sigan para que vean todo lo que viene. Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en todos lados como Mare Advertencia Lírica o Mare Advertencia, solamente estoy haciendo una transición del nombre que todavía no logro, pero Mare Advertencia Lírica, soy la misma, ahí estoy. En todas redes sociales, plataformas digitales, ahí me pueden encontrar, ahí anuncio mejor porque la verdad es que si luego me falla o van saliendo como cosas que no puedo actualizar todo el rato, pero ahí sí las actualizo. Mientras tanto, ahorita pues tenemos un concierto el 3 de mayo con Alika, una compañera de Argentina que viene a presentar con su banda y bueno, vamos a estar ahí acompañando. Tengo una serie de talleres en Oaxaca, estamos haciendo como ya el calendario porque nos vamos para Europa, así que si tienen bandita por allá, nos vamos en verano, pueden ver las fechas también ahí, ya las que están confirmadas y las que estamos por confirmar las vamos a estar anunciando ya próximamente para que vean dónde vamos a andar por allá. Entonces regresamos y seguimos chameando de este lado, pero todavía estamos como construyendo el calendario del segundo semestre y además, bueno, yo estoy en deuda conmigo de un disco que he querido sacar desde los 20 años, que todavía no está, pero que estoy trabajando para lograr sacarlo este año, entonces espero ya darles una fecha próximamente para el segundo semestre de este año, ya tener estreno, ojalá lo logremos, pero bueno, si no, también les digo, como música independiente, trabajamos a tiempos que no responden a la industria, así que ténganme paciencia, pero espero lograrlo, sí estoy haciendo todo lo posible para lograrlo. Pues muchas gracias. Lo estamos esperando. Sí, claro. Gracias. Lo estamos esperando y muchas gracias por pues haberte dado el espacio, ¿no? Y ya, bueno, más bien aprovechando también eso porque se me estaba olvidando, tenemos lanzamiento justo de este disco nuevo. A principios de mayo vamos a estar lanzando un sencillo para que también estén pendientes ahí de ese sencillo y de ahí ya vamos a estar como avisando mejor ya la planeación de este siguiente disco para que estén ahí atentos. Sí. Pues sí, muchas gracias. También muchas gracias, Ricardo. No sé si un momentito quieras hablar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Para que si tienen proyectos que vengan a grabar. Como siempre, chicos, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí de visita y con personas interesantes como siempre. Y estamos aquí en calle Naranjo, en Santa María la Ribera, en R3 Studio. Ya saben, cuando quieran demos, grabaciones, mezclas, etcétera, etcétera. Aquí andamos. Comercialazo. Muchas gracias, Muchas Ricardo. gracias. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Mare, de verdad. Estábamos muy emocionados por esta entrevista y creo que nos sobrepasó. Bueno, quedamos pendientes de muchas más, ¿no? Pero pues sí, muchas gracias, Estela.
Y bueno, pues nada más nos escuchamos, nos No, sentimos. espérame, falta la canción, nos tiene sí, que cierto, la canción. dar la última canción con la que nos despedimos. vamos a despedir. Claro. Y bueno, yo nada más quiero mandarle un abrazo, un saludo, un besote a Caro, a Itan, A a Omarcito. Magda, a Omar, a toda la Red Denuncia Feminicidios Estado de México, y los quiero mucho. Y pues bueno, ya nada más, porque no nos dices con qué canción nos vamos y nos platicas algo de ella. Bueno, una canción alegre para que baile la gente. Hay que cumbión, esta canción que trabajamos con Ali Guagua, Son Rompepera. Un lanzamiento que de hecho también ya pueden encontrar en Sí. vinil, ahí en una edición especial. Pero que bueno, para mí es también esta seriedad, pero celebrando la vida también. Rolota. Pues ya nos vamos, ahora sí. Ahora sí, nos apapachamos, nos abrazamos, lo que quieran la próxima semana. Nos vamos como quieran. Chao. Chao. Es Ali Guagua, Son Rompepera, que suba la marea, con mare advertencia. DJ Ramón, Puerto, Edomex, Oaxaca, en la casa. Súbale. Dicen que allá por Oaxaca se ha formado un buen cumbión. Dicen que allá por Oaxaca se ha formado un buen cumbión. Que viajó desde Naucalpan y en marimba reencarnó. Que viajó desde Naucalpan y en marimba reencarnó. Esta noche en los portales tengo una cita. El cuerpo me lo pide, sabe lo que necesita. Quiere bailar, y si lo está pidiendo yo se lo voy a dar. Los músicos puestos, la orquesta prestó. Mis pies preparados exigen acción. Los músicos puestos, la orquesta ya prestó. Mis pies preparados exigen acción. Un ritmo muy rico, vibrante de amor, que desde Colombia nos enloqueció. Escucho ese ritmo en mi corazón, que aúlla y me dice con mucha emoción. Ay, qué cumbión. Ay, qué cumbión. Dicen que allá por Oaxaca se ha formado un buen cumbión. Dicen que allá por Oaxaca se ha formado un buen cumbión. Que viajó desde Naucalpan y en marimba reencarnó. Que viajó desde Naucalpan y en marimba reencarnó. Desde Oaxaca sacando los prohibidos, bailando hasta Naucalpan, Veracruz, Barrios Unidos. La música conecta, pretexto no nos falta. Disfrutar es la meta, que el cuerpo ya lo reclama. Así que mueve tu cuerpo, deja que el viento se lleve las penas y despeine tu cabello. Te lo prometo que no habrá arrepentimiento. La vida es para disfrutar, aprovecha el momento. Cual movimiento de las olas en el mar. Y si te falta inspiración, pues tómate un mezcal. Yo sé que quieres, ven, te invito a bailar esta cumbia con Rompepera y Ali Guagua. Ay, qué cumbión. Ay, qué cumbión.
amarnos. Somos Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. 6 años generando contenido. Les agradecemos su apoyo y participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Esta fue una producción de Conexión Dispersa. Kick it, root down. Yeah, how you wanna kick it, root down. So how you gonna kick it,